Estamos aquí ante un nuevo informe, un nuevo ejercicio, esta vez acerca de la desaparición del submarino Ara San Juan con 44 pasajeros, evento que ocurrió, tragedia que ocurrió el 15 de noviembre del 2017 en costas argentinas. El ejercicio, como siempre, es una combinación de análisis entre números y astros, fundamentalmente para observar de manera estadística el acercamiento que tiene la psiconumerosofía a las tendencias de procesos en nuestras vidas y para ratificar de alguna manera la correlación entre astros y números. En esta ocasión, como decía, estamos ante una tragedia ocurrida el 15 de noviembre del 2017, eh, con el hundimiento, así se conoció la noticia, el hundimiento del Ara San Juan, un submarino de la Armada Argentina que funcionaba como los submarinos de todo el planeta, como armas, como herramientas, como naves de fabricaciones militares con objetivos y propósitos, por supuesto, de defensa de cada país. El 15 de noviembre del 2017 desaparece frente al Golfo San Jorge en la Argentina, en el Atlántico Sur, y a partir de la última comunicación se pierde el rastro y solo queda un sonido que daba la sensación de que habría habido algún tipo de explosión o implosión a partir de la información que emite el capitán, la última noticia que se tiene de que había habido un principio de incendio en la zona, en el sector de baterías del submarino. La noticia, por supuesto, fue difundida en todo el mundo, en diferentes medios de comunicación, también, por supuesto, en la Argentina. E incluso a partir de su desaparición se realizan actos de aniversario por aquella tragedia. Este suceso, controvertido desde todo punto de vista por lo que tiene de alcance en lo militar, en lo estratégico, en lo defensivo y todo lo que pueda haber en torno de este episodio, excede este análisis, mi conocimiento y las posibilidades de arribar a conclusión especulativa alguna. Este informe, vuelvo a decir, tiene como finalidad encontrar una tendencia estadística de la técnica aplicada. Incluso mientras estaba realizando el informe hace unos días, me encuentro con que en Netflix, la plataforma Netflix, sacaba a la luz una serie, un documental referido al tema con testimonios de familiares, de políticos, en fin, de abogados, letrados y demás. Entonces dije, bueno, incluyo esta imagen para quienes quieran ver en la plataforma Netflix este documental. Nuevamente, y como siempre, la idea de todos mis trabajos es convocar, invitar a la constante reflexión referida a la existencia, al ser, si existe el destino, cómo es posible que se pueda, digamos, observar un despliegue temporal de nuestra vida sin haber recorrido aún determinados eventos, si eso es posible, a qué se debe, cómo podemos cambiar los eventos, es eso posible o no, qué pasaría si cambiásemos el destino, digamos, de alguna manera. Sobre eso hay películas, libros, estudios de la física, de la ciencia y de todas las áreas. El tema es que esta invitación es una constante en mi vida para reflexionar al respecto. Por eso también mis redes tienen como denominación los últimos años el sentido del ser, que tiene que ver con la búsqueda del sentido de la vida, hacia dónde nos dirigimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Los números generales del suceso tienen que ver con la fecha de desaparición, que da un número 9, es decir, final. El 18 en los arcanos mayores del tarot es la luna y habla de las emociones y los líquidos, o sea, es bastante llamativo. La cantidad de pasajeros 44, el último contacto fue a las 8:52, nos da un 15:06. La hora de la implosión o explosión, porque de eso se trata toda la investigación, fue a las 10:51. Ese horario, si nosotros lo sumamos, nos da la torre 16/7, como cuando cae un rayo en una estructura
y podría haber sido perfectamente el desperfecto eléctrico o cualquier tipo de explosión que allí se produjo. Y estas son las coordenadas últimas donde se ubicó al submarino, y las mismas coordenadas que utilizaron tiempo más tarde, ya veremos, para el hallazgo de la nave, ¿no? Estoy retrocediendo, no sé si esto funciona bien en el video o me lo deja trabado muchas veces el video, pero me faltó decir aquí que después de la búsqueda con la intención de rescatar al infructuosas, de rescatar sobrevivientes y o encontrar definitivamente la nave, cuando se desestimó la búsqueda, pese a que participaron muchos países, decenas, 18 países participaron en la búsqueda, finalmente al año siguiente, en el 2018, convocan a la empresa Ocean Infinity, a la que le pagan los honorarios para hacer esta búsqueda. Y entonces, finalmente, cuando parecía que ya se retiraba del escenario, un año más tarde, encuentran el 17 de noviembre del 2018 los rastros en esas coordenadas que decía recién, y entonces proceden a hacer una serie de fotografías y videos, más de 60.000 fotografías y también incluidos videos. Estoy avanzando el video, no sé si esto está funcionando correctamente porque, vuelvo a decir, a veces se descompagina el audio con el video. Espero que esté bien. Respetuosamente, aquí hay una página donde he puesto las imágenes tomadas de publicaciones. Yo no tengo cómo tener fotos de este tipo en mis archivos. Estos son de las publicaciones de los diarios, de los medios, de las páginas oficiales. Entonces aquí están los lamentablemente perdidos 44 pasajeros del buque, del submarino. Entre los 44 pasajeros, también había una señora, una mujer. Así es que estos son los rostros de estas víctimas de la tragedia. Como siempre digo, lo que intentamos con los números y con los astros es abarcar dimensiones de una realidad, medidas de una realidad, y que sí, que no, hasta dónde, como decía antes en la reflexión, podemos encontrar algún tipo de asidero, de lógica en lo que vamos hallando entre números y astros. Lo que sí puedo darles fe es que el trabajo lo hago a conciencia, con mucha dedicación, con mucha pulcritud, con mucha ética, y entendiendo que afortunadamente no está en manos de los humanos tener acceso a destinos de las personas de una manera contundente. Pero sí es interesante al menos plantearnos por qué algunas informaciones, algunos datos se dan de esta manera. Entonces, como siempre, incluyo los nombres de los participantes, en este caso de la tragedia, y las fechas de nacimiento. Se necesitan los datos completos en cuanto a nombres, apellido o apellidos y fecha de nacimiento para hacer el análisis desde la psiconumerosofía. Entonces, una vez que completamos los 44 nombres de los pasajeros, lo que procedemos a hacer, como en cada ejercicio, es analizar la relación que existe entre la edad que tenían ellos en el momento de la tragedia, la edad que estaba señalada con algún tip o detalle particular en los programas de cada uno. Estos son los procesos que vivieron, es decir, cantidad de años que hacía o hace que están en esa etapa. Los que dicen número 1 es porque ese año, particularmente el 2017, iba a ser un año bisagra en sus vidas, un antes y un después. Por ejemplo, acá tenemos el caso de uno de los pasajeros o de la parte de la tripulación, Víctor Andrés Maroli, perdón por nombrarlo, digamos, respetando su memoria y la que merecen sus familiares, pero nombro aquí porque, por ejemplo, aquí tenemos un año bisagra. Ese año, a los 36 años, estaba señalado para sus 36 un momento 13, 4 y 10, 1. Es decir, era bastante alta la probabilidad de pérdida de vida o de riesgo de pérdida de vida. Y así vamos viendo con todos los demás cómo se va repitiendo este número 11, 2,
el número 12-3 cuando van en grupos, sí, es un equipo de personas, pero hay mucho 11-2. Y también, por supuesto, esta cuestión de, como señalábamos en otros análisis, del 13-4. Pero noto que un número que se repite mucho en estas tragedias es el número 11-2. Bien, una vez que observamos esta cantidad de análisis, de los 44 análisis, llegamos a la conclusión de que, y podemos situarnos en cada una de las páginas y hacer los cálculos respectivos, pero que en un alto porcentaje en esa fecha la probabilidad de pérdida de vida era bastante alta. Si dentro de estos pasajeros, hipotéticamente, vamos a suponer que algunos hubiesen podido salir del buque antes de que explotara o implotara porque tienen un medio, un cómo salir, ese tipo de cosas yo no tengo cómo indagarlas, ni averiguarlas, ni siquiera estimar remotamente que pudiera ser cierto. Pero bueno, por supuesto que existe la posibilidad de que entre todos, en este caso, se dan por muertos todos los participantes de este viaje. Pero muchas veces pasa como lo vimos en el Titanic o lo vimos en la Sociedad de la Nieve. Es decir, mucha gente participó del mismo evento y algunos sobrevivieron. Y siempre cito o invito o convoco a ese planteo que uno debe hacerse, si gusta hacerlo, respecto de por qué unos sí y otros no, si interviene Dios, la ciencia, la física, las memorias ancestrales, los registros de la nube, de la cache, es decir, qué es lo que interviene para que algunos sí y otros no. En las imágenes, por ejemplo, si estamos coincidiendo entre audio e imagen, en las publicaciones, por ejemplo, de los diarios de aquel momento, aparecen tanto el horario del último contacto como la zona donde habrían donde habrían escuchado o recibido la señal de la última anomalía hidroacústica que habría dado como resultado, en teoría, digamos hasta el momento, la implosión. Hice una carta para el día en que sucede el evento, es decir, que tienen el último contacto. Esto es el 15 de noviembre a las 8:52 en el Golfo San Jorge de la República Argentina. Entonces, ese día, a esa hora, en ese lugar, podemos ver Marte yendo hacia Marte conjunción Luna. Considerando que la Luna es naturalmente una representación de viaje, nave, barco, fíjense que se topó con Marte, que puede ser el principio de incendio, y luego hará un contacto de cuadratura, hará un contacto con Urano. Y Urano es el planeta que podríamos significarlo como el rayo, la electricidad. Lo disruptivo, lo repentino. Entonces pudo haber sido tal como el relato de principio de incendio, Marte y Luna en conjunción, y luego ese desperfecto eléctrico que da por resultado la tragedia. Tenemos, por ejemplo, también, si vamos en concordancia audio con imagen, tenemos que yo puse cielo de suceso 2, porque es el día en que reciben la última notificación, y eso fue a las 10:51 del 15 de noviembre. Y fíjense en la imagen la oposición de la Luna a Urano. Y Urano en el fondo de la carta, que perfectamente podemos relacionarlo con el fondo del mar, ¿no? En este caso. Y por último vemos que el 15 de noviembre, pero del 2018, lo que vamos a obtener es el cielo del hallazgo. Es decir, lo que hago es hacer unos tránsitos para la carta de Lara el 15 de noviembre del 2018 a las 00:50 del día siguiente. Y aquí lo que podemos ver es a Urano está en la cúspide de la casa 9, el eje nodal en ascendente y descendente, y vemos el Sol, es decir, lo que podríamos identificar como la vitalidad, la salud, los pasajeros, si queremos la nave en sí, el objeto, en el fondo del cielo, porque ese Sol también corresponde a Leo, que en este caso está interceptado
en el ascendente, y lo vemos en el fondo del cielo, en Escorpio, profundidades, estaba a 900 metros, y también vemos a la luna, el viaje, la nave, el barco, entre Neptuno y Marte en Piscis, ¿no? Es decir, un evento entre lo que fueron, ¿no? La emergencia, el fondo de mar, Marte y la explosión, el incendio, etcétera, el incendio más que nada, y la luna como atrapada allí en Piscis. Bien, luego también hice, mientras hacía el informe una horaria el día 8 de marzo, o sea, recientemente, para preguntar, ¿no? ¿Qué sucedió con el submarino? Y entonces el Ara San Juan en esta carta simbólica está representada por Escorpio, y el planeta que lo representa es Marte. Y lo que vemos es que si estamos hablando de una nave, de un barco, de un viaje, vemos que está en 29 grados de Acuario, es decir, que la nave quedó fuera de curso, quedó fuera de servicio, e ingresó, entre comillas, en un nuevo escenario, Piscis, el fondo del mar. Y vemos a Plutón en el fondo de cielo de la carta horaria. Además, podemos observar también que Marte, aquello que representa al submarino en este ejercicio de horaria, está en cuadratura a Urano, angular a la casa 7, a los otros, es decir, aquello que me agrede, el que está en la vereda de enfrente, ¿sí? El otro, lo que se opone a mí en este momento, fue aquel, digamos, desperfecto eléctrico. Podríamos tomarlo de esa manera. Bien, hasta aquí el informe del día de hoy. Espero que les haya servido para inspirarles, aunque sea alguna reflexión, y quedamos como siempre en contacto para un próximo análisis, un próximo estudio. Buen inicio de otoño, porque estoy subiendo este video el día 20 de marzo de 2024, día en que astronómicamente comienza el equinoccio de primavera para el hemisferio sur y de otoño para el hemisferio sur y de primavera para el hemisferio norte. Así que bienvenida nueva estación, bienvenidas las nuevas oportunidades en la vida. Un cariño para todos.